Este gobierno de Frente Amplio va a estar conformado, bueno, en una tercera parte por el MPP, en otra parte importante por el Partido Comunista del Uruguay. El MPP va a tener mucha representación femenina. Se habla de que va a ser un gobierno de paridad en esos términos progresistas, el gobierno de la paridad de Yamandu Orsi, muchas mujeres como ministros, también una mezcla entre Partido Comunista del Uruguay y MPP, y el astorismo que va a tener cuatro ministerios o cuatro representantes en ese gobierno. Por otra parte, se plantea el dilema de un poder legislativo dividido, literalmente dividido, la coalición de gobierno actual con un diputado más, pero ya sabemos que Álvaro Perrone, integrante de Cabildo Abierto, partido que a su vez integra esta coalición de gobierno, manifestó que se da vuelta, que va a apoyar prácticamente de modo incondicional las propuestas de gobierno del Frente Amplio. Llegó a manifestar un disparate tal como que él siempre va a estar del lado del oficialismo, algo así como si fuera la reencarnación de un cortesano que siempre esté del lado del rey o del monarca, más allá de lo que el monarca haga, si es bueno o es malo, si es muy bueno o es muy malo. O sea, sin criterio propio. Su conducta es la conducta que se apega al oficialismo, como si acaso el oficialismo fuera algo bueno en sí mismo. Puede ser muy malo. El gobierno en sí mismo no es ni bueno ni malo. Tendrá que demostrar en los hechos si es un buen gobierno o un mal gobierno. Y en este país ya es complicado hablar de buenos gobiernos cuando en los sucesivos años, a partir del primer gobierno del Frente Amplio, porque es ahí que empieza la disrupción institucional fuerte, todos los gobiernos, los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio y este gobierno de la coalición actual de gobierno, no respondieron al Estado de Derecho, no respondieron a los paradigmas constitucionales, no respondieron a los mandatos constitucionales. Por lo tanto, no es nada aceptable hablar de un buen o mal gobierno cuando ya directamente no responden a la Constitución de la República. Pero sí hay elementos de la Constitución de la República, hay principios constitucionales que aún están vigentes, y eso es lo que nosotros nos planteamos desde esta tarea periodística. ¿Seguirán vigentes esos principios constitucionales? Uno de ellos quiso ser derribado a través del plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada, planteando a través de ese plebiscito, bueno, una normativa constitucional que fuera derogatoria de la capitalización de ahorros con efecto retroactivo en esa derogación, eliminando los derechos de propiedad generados bajo el régimen de la seguridad social de la capitalización de los ahorros y perjudicando severamente también la propiedad privada de los fondos de inversión, porque a su vez derogaría retroactivamente la propiedad privada de las empresas financieras que llevan adelante esta tarea de colocación de, de capitales para los fondos de inversión, es decir, las AFAPs, las empresas financieras que están autorizadas por la ley de la seguridad social, las tres leyes sucesivas y el Banco Central del Uruguay. ¿Eso seguirá? ¿Se le hará caso a la población? ¿El Frente Amplio le concederá razones constitucionales realmente a lo que el propio Frente Amplio junto al PCNT provocaron, que fue una consulta directa al cuerpo electoral respecto al sistema de la capitalización de los ahorros? ¿Reconocerá que fue un resultado abrumadoramente mayoritario en pos de continuar con el régimen de la capitalización de los ahorros y que fue una desaprobación mayoritaria al contenido plebiscitario que planteaba el PCNT y el Frente Amplio? ¿Seguirá? ¿Continuará Uruguay por la senda de la protección a las inversiones? ¿Responderá a los tratados que Uruguay firmó? Uruguay hace poco tiempo, no sé si ustedes saben,
firmó un tratado de cooperación financiera, fue publicado en El Observador, es un artículo bastante interesante, extenso, sobre las características que tiene esa norma, ese tratado internacional, ese acuerdo que hizo Uruguay con la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto a la cooperación y colaboración de políticas tributarias y de legislación tributaria, en pos del desarrollo de un modelo financiero que va en pos de otro círculo que es de un modelo macroeconómico. Uruguay desarrolló ese tratado, lo firmó, lo completó, y ya está ratificado bajo este gobierno ese tratado de cooperación financiera y tributaria con los Estados Unidos. ¿Qué pasará ahora con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que tomará recaudo de todo eso, por supuesto, que tomará noticia de que Uruguay tiene un tratado de cooperación en materia tributaria y financiera en pos de un modelo macroeconómico dirigido a la protección de las inversiones, que es el modelo que internacionalmente se va a instalar en el mundo con más fuerza a partir de la administración de Donald Trump, alineada a la administración de Javier Milei, de Nayib Bukele, del gobierno de Paraguay, que incide fuertemente en el comportamiento de los países integrados al Mercosur. También es Estados Unidos que se va a abrir a más mercados con la Unión Europea. La Unión Europea, que ahora, bueno, ha avanzado en un acuerdo de tratado de libre comercio con el Mercosur. ¿Qué pasará con ese tratado de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur en ese Parlamento uruguayo y en este nuevo gobierno del Frente Amplio? ¿Continuarán por esa senda? ¿Quedará alineado Uruguay a Argentina y Paraguay? Y lo mismo Brasil, que terminó aceptando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Dicho sea de paso, ya los voceros del gobierno de Donald Trump manifestaron que hay una firme intención de llevar adelante también las instancias para arribar a un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Mercosur, o entre Mercosur y Estados Unidos. ¿Qué pasará ahí con el Frente Amplio? Tiene un antecedente muy malo. ¿Se acuerdan? Cuando Tabaré Vázquez quiso hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y los talibanes de la mesa ejecutiva del Frente Amplio le dijeron que no. Gargano, fundamentalmente como canciller, en esa línea dura anti-tratados de libre comercio. El PIT-CNT ya manifestó que es muy malo un tratado de libre comercio y con los mismos argumentos talibánicos y anacrónicos que había planteado Gargano en aquel entonces. ¿Qué pasará en todos esos aspectos con Uruguay? ¿Qué rumbo económico, financiero, tributario, qué política económica asumirá Uruguay? ¿Continuará por la línea de este gobierno? ¿Será posible? ¿Es verosímil pensar que eso sea así? ¿Incrementarán impuestos? ¿Crearán más burocracia? ¿Incorporarán más funcionarios públicos al Estado? Y por la vía directa, ya respecto a ministerios, a instituciones que existen, o también por la vía indirecta de crear un nuevo ministerio y por ende, bueno, trasladar un mundo de funcionarios que le den equipamiento y capital humano, digamos, a ese nuevo ministerio. Eso es incorporar más y más burocracia y más funcionarios públicos, pero también ¿qué implica todo ello? La necesidad de la creación de nuevos impuestos o el incremento de las tasas impositivas de los impuestos preexistentes, porque el Estado necesita recursos económicos. ¿Y cómo los obtiene? A través de la transferencia económica por la vía impositiva. Por eso, un gobierno populista, un gobierno socialista, es un gobierno del voluntarismo político, es el gobierno de la concentración del poder en el Estado, es el gobierno de la estatización, es el gobierno del castigo a la actividad privada, es el gobierno, bueno, inhóspito para la propiedad privada, es el gobierno inhóspito para las fuentes de trabajo que provienen de la propiedad privada y de las inversiones,
El Frente Amplio castigó muchísimo a las pequeñas empresas y medianas empresas. En este gobierno de Orsi, ¿vendrá un modelo económico de incentivo a las medianas y pequeñas empresas nacionales? ¿Habrá estímulo a la creación de capital? Todas estas interrogantes están planteadas a la fecha porque estamos en este compás de espera con profundas incertidumbres, dadas las contradicciones que se manifiestan entre Orsi y Gabriel Odoni, que va a ser el futuro ministro de Economía. ¿Qué equipo de economistas, qué equipo económico instalará Odone? ¿Qué equipo económico se va a instalar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República Oriental del Uruguay? Y a su vez, las contradicciones que el propio Orsi plantea en sí mismo, cuando dice que el que va a gobernar es él. Pero por otro lado, sabemos que gobierna fuertemente en el Uruguay, sea el Frente Amplio gobierno, sea otro gobierno como ahora la coalición, el PIT-CNT tiene un poder político enorme a través del sistema de los consejos de salarios, que este gobierno no desmanteló. El PIT-CNT tiene un poder enorme de penetración política para el modelo económico y político del Uruguay en la macroeconomía a través del sistema de los consejos de salarios, que están marcados en una ley del 2009, una ley inconstitucional que desobedece al artículo 214 y desobedece al capítulo incluso de los entes autónomos y servicios descentralizados también, artículo 185-201, que desobedece el artículo 58 y 59 de la Constitución de la República, y desobedecen claramente todas las disposiciones del artículo 214 en materia de presupuesto, como lo plantea la Constitución. ¿Qué va a pasar con este nuevo gobierno? ¿Qué campo de incertidumbre? Por un lado, la relación de la política económica actual con una política económica que se desarrolle desde la cartera económica de Gabriel Odone, que contará con la anuencia del Parlamento, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, porque para aprobar una ley presupuestal se requiere también las mayorías parlamentarias, pero claro, en un término acotado en el tiempo, hasta dónde la oposición se opondrá y hasta dónde acordará con nuevas políticas económicas, cometerá contradicciones de acordar políticas económicas que contradigan las políticas económicas que se desarrollaron en este gobierno, cometerá otras contradicciones en otros ámbitos del país a legislar, nos protegerá la oposición a nivel parlamentario respecto a la libertad de prensa, la libertad de expresión, la protección a los capitales, la protección a las inversiones, los derechos fundamentales que tenemos los uruguayos. ¿Nos protegerá esta coalición de gobierno cuando sea oposición? ¿Será una oposición activa, dinámica, fuerte, o se irá apagando en las sucesivas fechas de los sucesivos años, de largos 5 años, de un nuevo gobierno del Frente Amplio? ¿Cuántas preguntas, no? Bueno, esas preguntas son las que le corresponden a quienes nos dedicamos a esta tarea, quienes tenemos este rol, este métier de estar bien informados en materia institucional, en estructura, dinámica y funcionamiento del Estado, en materia legislativa, en la historia política del Uruguay, en la historia política económica del Uruguay, en la historia política institucional del Uruguay. Y hay un tema enorme que vamos a tratar mañana que tiene que ver precisamente con la libertad de prensa, con la libertad de expresión y refiere a los archivos. Se va a desarchivar toda esa documentación, esa inmensa documentación que contiene datos de inteligencia militar y policial en aquel contexto de la Guerra Fría en Uruguay y en aquellos años previos a la dictadura, con aquellas guerrillas tupamaras y aquellos atentados terroristas contra el Estado, y en esos sucesivos años de dictadura, cuando siguieron perpetrando actividades subversivas contra el Estado uruguayo, por lo menos hasta el año 76 finalizado, inclusive el año 77, porque no paró, no se crean que con un golpe de Estado terminó todo.
La subversión continuó trabajando, actuando y organizadamente contra el Estado uruguayo a partir de aquellos años 60, iniciándose, siendo muy incipiente en el 62, atravesando la década del 60, los años 70, hasta que sobreviene la convocada dictadura por la Asamblea General en el Parlamento uruguayo en plena democracia en el año 73, y luego durante ese proceso de la dictadura o ese proceso del gobierno de facto cívico-militar, hasta el año 77 continuaron las actividades terroristas contra el Estado uruguayo, luego baja muchísimo su intensidad, prácticamente se elimina la actividad terrorista violenta y organizada y sobreviene una democracia, a mi criterio, bastante renga. En esos primeros años también de democracia, con aquella primera presidencia de Julio María Sanguinetti, hay también muchísima actividad, y actividad de los dos lados, actividad de inteligencia de parte del Estado y actividad de inteligencia de parte de actividades terroristas, que seguían también con las suyas hasta que fueron sofocadas. ¿Qué pasará con toda esa documentación que no se nos permite ver ya transcurridos más de 40 y pico de años, 50 años y más, cuando corresponde que se desclasifique toda esa documentación y se nos permita acceder a periodistas y a la población en general, al ciudadano de a pie, a toda esa información de lo que realmente sucedió en la historia uruguaya? El presidente de la República tiene en sus manos autorizar esa desclasificación, aprobando un proyecto de ley que plantea la desclasificación total de todos esos archivos. ¿Lo hará? Mañana vamos a conversar respecto a este tema. Tiene una gran oportunidad histórica el presidente de, en este sentido, estar a la altura de los hechos históricos o una vez más demostrar que ha sido, como en otros campos, en otros contextos, que es un traidor de lo que él mismo planteó que venía a desarrollar y a presidir, que era la recomposición del Estado de Derecho, la reconstrucción de nuestra República, el desarrollo exhaustivo de las auditorías para que viéramos todo lo que el Frente Amplio robó y perpetró con actos fraudulentos contra el Estado, con simulación de actos administrativos, y no hizo y no recompuso, por cierto, el Estado de Derecho. En esta oportunidad, ¿cumplirá el presidente o no cumplirá? Lo vemos mañana. Claro, lo que está pasando hasta la fecha, hasta mañana. No sabemos qué resolverá el presidente de la República. Eso lo veremos, bueno, cuando el presidente de la República decida lo que tenga que decidir o lo que él considere que tiene que decidir respecto a esta ley de capital importancia para todos nosotros. Nos vemos mañana para seguir viendo y preguntando en dónde estamos. Chau.